Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, me da mucho gusto saludarlos en este programa de coyuntura y análisis sobre lo más importante sucedido en Iberoamérica, esta comunidad integrada por 22 países de habla hispana y portuguesa. Hoy analizamos dos hechos que están permeando la agenda política, económica y diplomática de la región. El estado que guardan las relaciones birregionales entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la llamada CELAC, y la Unión Europea, después de que haya sido cancelada la cumbre presidencial en El Salvador. Hoy nos preguntamos sobre la próxima reunión de cancilleres que tendrá lugar en Bruselas y el futuro de la relación entre los países latinoamericanos, caribeños y miembros de la Unión Europea. En la segunda parte del programa ponemos nuestra mirada en el estatus negociador del Tratado de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, conversaciones relanzadas desde el año 2016 y con miras a concretar este acuerdo para liberalizar bienes, servicios y facilitar la inversión. Después de una serie de obstáculos, suspensión de negociaciones y diferencias marcadas, hoy analizamos las claves de las relaciones birregionales, así como los avances y las trabas para firmar un tratado de asociación entre ambas regiones. Acompáñenos con entrevistas, análisis y lo más importante sucedido en nuestra región. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió terminar con el diálogo de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional que se realizaba en Quito, Ecuador. Y es que unos minutos después de que culminara el cese del fuego bilateral, el grupo insurgente atacó un oleoducto de Ecopetrol. Mi compromiso con la paz ha sido y será siempre indeclinable, pero la paz, a ella se llega con voluntad y con hechos concretos de paz, no solo con palabras. En España, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró que una investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente de la región autonómica sería perjudicial para el país. Los catalanes no nos merecemos que se siga denigrando la imagen del Parlamento, y tener un presidente holograma o un presidente por Skype solo haría denigrar más aún la imagen de este Parlamento y de estas instituciones. Durante su gira de trabajo por Venezuela, el canciller de Portugal, Augusto Santos, destacó los lazos que unen a ambas naciones. Junto con el presidente Nicolás Maduro, acordó fortalecer el intercambio comercial, sobre todo en bienes de primera necesidad. El Consejo de Estado de Cuba convocó a elecciones generales para el próximo 11 de marzo. En ellas se votará por los diputados de la Asamblea Nacional, que se conformará el 19 de abril y que tendrá entre sus principales tareas elegir a los altos cargos del gobierno, incluido el sucesor del actual presidente Raúl Castro. La película La forma del agua del cineasta mexicano Guillermo del Toro encabeza la lista de nominaciones de los premios BAFTA, los llamados Oscar británicos. Competirá en 12 categorías, entre las que destacan Mejor Director y Mejor Filme. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos las relaciones birregionales entre la CELAC y la Unión Europea a propósito de la reunión de cancilleres que tendrá lugar en Bruselas. Recordemos que la CELAC está integrada por 33 países y que busca ser la única voz de la región en foros y organismos internacionales, así como en los vínculos extrarregionales. Sobre este importante tema platicamos con la maestra Claudia Serrano Solares, ella es académica de la FES de Aragón. Hola, muchas gracias por la invitación. Claudia, bajo el estreno de un nuevo año, ¿qué perspectivas estás viendo para la relación birregional entre la Unión Europea y la CELAC? Pues la relación como tal es un punto estratégico. Tanto la CELAC desde su creación ha tenido o ha tratado de consolidar un foro que tenga un mayor acercamiento y una agenda mucho más amplia con la Unión Europea. El desarrollo de planes de acción que se ha venido desarrollando primero como un foro, digamos, externo, en el cual se llevaba a cabo América Latina y el Caribe con la Unión Europea, se logra tener una consolidación a partir de la CELAC, y es estratégico porque la Unión Europea se convierte en el primer inversor y en el segundo socio comercial como bloque, ¿no?, para América Latina.
Pues las grandes preocupaciones, sobre todo que ha impulsado un poco más la Unión Europea, es a partir del tema del cambio climático, a raíz de, digamos, de lo que pasó con Donald Trump cuando decide salir del Acuerdo de París. Para la Unión Europea sí sigue siendo fundamental trabajar sobre estos temas y consolidarlos sobre la región. Otro de los grandes temas es trabajar por un comercio justo. También están a favor de tratar de democratizar otros organismos internacionales, sobre todo en el caso económico y financiero. Y la parte del multilateralismo. Para la Unión Europea sigue siendo vital el recuperar y no irnos como la tendencia que está tratando de generar Donald Trump en el sentido de bilateral. Para ellos sí es fundamental seguir abonando en esta estructura multilateral que les ha permitido también tener un acercamiento mayor a otros países que quizás de manera bilateral no hubieran podido consolidar. Ahora, la cumbre presidencial de la CELAC y la Unión Europea estuvo planeada para realizarse en octubre del 2017 en El Salvador. El Salvador, el país que preside la CELAC. Pero, por otro lado, fue cancelada, ¿no?, esta cumbre, y en su lugar se propuso la realización de una reunión de cancilleres entre la Unión Europea y la CELAC en Bruselas. ¿Por qué hay un cambio de rumbo? Es decir, ¿por qué quedó cancelada esta cumbre presidencial? Pues básicamente al interior de la CELAC y sobre todo, digamos, de los trabajos de la Secretaría Pro Tempore a cargo de El Salvador, era un poco no llevar las fisuras que quizás había entre las posturas de defensa o de estigmatización que había sobre el proceso político que se estaba viviendo en Venezuela. Y entonces había un riesgo de que frente a una agenda amplia que podría posicionar no solamente, por ejemplo, el caso del comercio justo, sino que también quieren ampliar un poco a partir de qué se generan los indicadores del desarrollo económico para alcanzar cooperación internacional. Entonces, si vas con un bloque fragmentado o con una visión no tan consolidada sobre qué elementos vamos a considerar, pues podría haber un saldo negativo para la región. Y ahí también tenemos todo el tema de la ayuda oficial para el desarrollo, porque la Unión Europea sigue siendo el principal donante de América Latina, es decir, ahí, digo, están todo el tema, por ejemplo, de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Está habiendo financiamiento por parte de la Unión Europea para que ciertos países de América Latina y el Caribe puedan avanzar con estas metas. Sí, hay un interés fundamental, pero justamente ahí es donde también la parte de la agenda trata de ampliar el desarrollo, el indicador del desarrollo que se mide a los países es a través del Producto Interno Bruto. Y entonces ellos creen que existe como cierta limitante porque puedes entrar como en una categoría mucho más alta y eso les ha inhibido ciertos recursos que podrían tener a través de la cooperación internacional con la Unión Europea. Y entonces tratan de ampliar, o esa es una de las intenciones, de que se amplíen estos parámetros porque podría verse que a través de esos indicadores sí estamos avanzando, pero eso no implica que hemos erradicado por completo, ¿no?, estos rezagos que se tienen aún en ciertas localidades y en ciertos países que podría ser más acentuado. Y El Salvador es uno de ellos que ha estado como tratando de que se sensibilicen un poco en que es importante que siga ampliándose para que haya una mayor oportunidad. Por cierto, un plan de acción muy interesante que está trabajando sobre 10 ejes temáticos y que se habla hoy de la necesidad de renovarlo. Muchísimas gracias a la maestra Claudia Serrano Solares por esta entrevista. Ojalá y tengamos la oportunidad de verte aquí nuevamente, Claudia, en 360 grados. Al contrario, muchas gracias. Gracias. 360 grados pone su mirada en las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur para cerrar un tratado de asociación que pudiera firmarse en el 2018 después de casi 20 años de conversaciones fallidas e interrumpidas. La furia populista, nacionalista y nativista que se tocó con el Brexit y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca cambiaron la agenda de prioridades de la economía internacional. Mientras que la Unión Europea vio cancelada la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos, la nueva correlación de fuerzas políticas en Sudamérica fue inaugurada por Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina, quienes habilitaron un cambio de rumbo del Mercosur.
Bajo la suma de voluntades renovadas y nuevos contextos internacionales y regionales, las negociaciones para alcanzar un tratado de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur fueron relanzadas en el año 2016 a propósito de eliminar barreras al comercio, liberalizar los servicios, habilitar la seguridad jurídica para las inversiones, así como incluir nuevos temas relacionados con la ciencia, la tecnología, energías renovables, compras públicas y propiedad intelectual. Nos enlazamos con Susan Gratius. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Susan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en 360 grados. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Susan, casi después de 20 años de negociaciones y diálogos truncados entre la Unión Europea y el Mercosur para alcanzar un acuerdo de asociación birregional, ahora estamos casi al final del camino, un camino largo y tedioso que ha estado lleno de altibajos, de baches y de una serie de obstáculos. Sí, bueno, este acuerdo se está negociando 20 años y vemos que hay como obstáculos estructurales, sobre todo las exportaciones agropecuarias del Mercosur, que son altamente competitivos, como la carne sobre todo, y donde no hemos encontrado un consenso en todo este proceso o todos estos años que se quedó estancado este acuerdo. Es de los dos lados, digamos, muy difícil resolver estos problemas porque estamos hablando de muchísimos actores, no estamos hablando de un acuerdo Brasil-Unión Europea, sino son 4 países negociando con 28 o en el futuro 27. Pues así es, Susan, muchísimas gracias, pero quizá también hay otro ingrediente interesante en todo esto, como una fuerza propulsora de este acercamiento mayor entre la Unión Europea y el Mercosur, es que hay una mejoría económica en la Unión Europea y que hay un retroceso en materia de desempleo, es decir, un panorama más promisorio en el 2018 también puede ser un impulsor de estas negociaciones. Bueno, digamos, es un poco esta crónica de un acuerdo anunciado, ¿no? Que llevamos tantos años que se anuncia que se va a firmar, ahora se va a firmar y nunca, un momento antes siempre pasó algo que impidió esa firma, ¿no? Y ayer 2018 es nuevamente una oportunidad, pero yo creo que al final va a ocurrir algo así, eso sería mi análisis, de como en el caso de la comunidad andina, ¿no? Que los países firmen quizá individualmente y luego al final, cuando todos hayan firmado, los 4, Venezuela ya no está, como sabemos, y al final va a ser como un acuerdo paraguas, ¿no? Individual, y al final todos están dentro y se pueden negociar el conjunto. Quizá también habría que cambiar la fórmula de negociación porque vemos que ha fracasado nuevamente, ¿no? Sí. Y siempre se despiertan las esperanzas y nuevamente se defrauda, ¿no? Es como un círculo vicioso un poco en ese sentido, ¿no? Y los beneficios serían bastante considerables de las dos partes, ¿no? Se hizo un estudio en el pasado donde también el Mercosur, no sé, un crecimiento adicional del 1 o 2%, también la Unión Europea. Normalmente son acuerdos mutuamente beneficiosos, depende cómo se negocia, ¿no? Depende cómo se trata el tema de las asimetrías, pero sabemos que Brasil es un gran exportador de alimentos, muy competitivo. Y claro, la agricultura europea, si no está como preservado por el proteccionismo, las normas y fitosanitarias, medioambientales, desaparecería, ¿no? Si realmente abrimos el mercado 100%, quizá no desaparecería, pero quedaría muy poco. Y mucha gente vive de eso y sería también, como dice la Unión Europea, la desaparición de una especie de paisaje, ¿no? Imagínate Europa sin ningún tipo de agricultura. Y bueno, eso es un poco también el recuerdo de este proceso de integración europea que se basa en los alimentos, la seguridad alimentaria. Quizá también tiene algo que ver con eso, ¿no? Desde la perspectiva europea. Pues muchísimas gracias a Susan Gratius por esta entrevista. Pues es un tema que tenemos que tener muy pendientes, tener atención a este tema que seguramente se va a discutir en el 2018, la agenda birregional entre América Latina y también la Unión Europea y sobre todo este tratado de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Gracias, Susan, ojalá y tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo desde Madrid. Igualmente, muchísimas gracias a Susan Gratius.
Me da muchísimo gusto saludar en el estudio de 360 grados al doctor José Antonio Hernández Macías. Él es académico del CIALC, que es el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y es un placer estar de nuevo aquí. Gracias, José Antonio. El mundo no es el mismo después del Brexit y de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Tú crees que estos dos ingredientes son claves para renovar o detonar las nuevas negociaciones del Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un acuerdo de asociación birregional? Claro, sí, a mi parecer estamos viviendo en un mundo cambiante a una velocidad que antes no nos había visto, ¿no? De repente llega Donald Trump y el país que había llevado el discurso de libre comercio en los últimos años, pues resulta que cambia un proteccionismo, ¿no? Que bueno, eso también es un poco la imagen que tiene, porque realmente Estados Unidos siempre había sido un país proteccionista, sí, ¿no? Si uno se va a la historia, se da cuenta que esos países como Estados Unidos y Alemania habían practicado un proteccionismo fuerte para poder desarrollarse, ¿no? Pero bueno, en el discurso era totalmente librecambista, una de las primeras decisiones de Donald Trump. Europa viviendo también un año complicado en 2018, la salida de uno de sus principales países, sí, ¿no? Teniendo, por ejemplo, en la frontera Rusia, que empieza a cobrar mayor protagonismo en los últimos años, teniendo problemas sobre migración, sí, por ejemplo, ¿no? Sobre su participación en la guerra en Medio Oriente. Todo sí, este discurso que se dio sobre el cambio de la visión de la integración, se pone en cuestionamiento esa integración de libre claro, mercado, y dicen, bueno, vamos a integrarnos, pero ¿quiénes van a ser los beneficiarios de esta integración? Ahora, frente a una Asia-Pacífico, una región cada vez más dinámica, más competitiva y pues líder a nivel mundial, digo, hoy se conoce como el siglo del Pacífico, realmente sí necesitamos reactivar este Atlántico iberoamericano, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, Europa ya tiene tratados de libre comercio con la mayoría de los países que forman la Alianza del Pacífico, claro, ¿no? Con Chile, con Perú, con Colombia, México. Con México, por supuesto. Mercosur está apostando por integrarse en la Unión Europea, la cual lo ve muy provechoso porque también se cae el Tratado de Libre Comercio que quiere con Estados Unidos, ¿no? Entonces, Mercosur es una zona sumamente importante, si se mide, por ejemplo, el número de habitantes, se mide económicamente, incluso sería uno de los acuerdos con mayor volumen internacional. 250 millones de habitantes, más o menos en Mercosur. ¿No? Entonces, pues para Europa es un mercado sumamente atractivo, ¿no? Sobre todo posicionar sus empresas transnacionales, sí, en toda esta zona sudamericana, cuando ya las tiene más o menos posicionada en la mayor parte de América Latina, ¿no? Sería como cerrar solamente ese... Ahora, platícanos de los dolores de cabeza. ¿Por qué no hemos llegado a un acuerdo después de casi 20 años de negociaciones que han sido fallidas, que han sido interrumpidas una y otra vez y que se deciden relanzar pues en el año 2016? Sí, eso tiene mucho que ver con el contexto tanto político como económico de ambas partes, claro, ¿no? Como mencionaba, todo este siglo XXI, que en algún momento fue dominado por esas fuerzas progresistas, pues tenían un discurso muy crítico hacia el libre comercio, ¿no? Ya no estaban interesados. Incluso, por ejemplo, se da un boom de estos gobiernos cuando se rechaza el ALCA, que era un área de libre comercio para las Américas. Ellos dicen, bueno, el libre comercio no nos ha funcionado en América Latina, vamos a tratar de llevar a cabo una integración diferente, ¿no? Una integración más diversificada y sobre todo de juntarnos con países más parecidos a nosotros, que fue lo que se llamó la cooperación sur-sur, ¿no? La integración sur-sur, claro, es decir, una visión diferente. Ahora, pues llega Macri con todas las de la ley argentina, llega Temer un poco... no pasó por el juicio de las urnas, ¿no? Claro. Y entonces, con una visión completamente diferente de lo que es el desarrollo en América Latina, ¿no? Sí. Ellos están apostando por un desarrollo que más o menos existía en los años 90, que es apostar por estos acuerdos de libre comercio. Entonces, sería interesante, claro, darnos cuenta, ya lo mencionaban antes, cuáles serían los beneficios y cuáles serían los perjuicios, ¿no? Que ahí al final de cuentas esta pregunta, bueno, sí, integración está bien, pero ¿para qué? ¿Y a favor de quién? ¿Y quiénes serían los beneficios de integración, ¿no? Y es donde ya empieza a trastabillar lo idóneo. Y es decir, no se puede estar en contra de un tratado de libre comercio, ¿no? O de un acuerdo comercial, pero hay que ver con qué características está ese acuerdo comercial y qué beneficios le trae a los países. Sin duda, enormes obstáculos para concretar y materializar este acuerdo que, bueno, se tiene como una prioridad dentro del 2018.
Pero por otro lado también vemos un Mercosur más abierto al mundo. Tiene negociaciones con la India, con la Asociación Europea de Libre Comercio, con países del sudeste asiático y si no me equivoco, se buscan iniciar negociaciones con Canadá y con Corea del Sur este año. Sí, esa es otra de las características que va a ser bien interesante. O sea, ¿todo esto presiona para que también el Mercosur y la Unión Europea pues sellen el acuerdo de asociación? Bueno, Mercosur tenía una tendencia muy diferente, como mencionaba hace poco, apoyando más esta cooperación sur-sur y este mundo más multilateral, más multipolar, ¿no? Por ejemplo, en un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sería un fuerte revés a los BRICS, ¿no? Porque está ahí Brasil y porque Argentina estaba en algún momento con los Kirchner intentando ingresar, ¿no? Entonces sería como regresar un poco a ese mundo en donde Estados Unidos y Europa sean los protagonistas en cuestión económica y dejar de fuera estos otros polos, ¿no? Como China, como Rusia, como algunos países de Medio Oriente. Y bueno, hay otros países que todavía están apostando a este libre comercio. Uno de los principales es Corea del Sur, que está intentando acercarse a Mercosur. Incluso nosotros en México estamos tratando de llevar un acuerdo de libre comercio también con este país. Y Canadá, ¿no? Que es otro de los países que sigue apostando como a esta tendencia, a pesar de los reveses internacionales al libre comercio. Ya una última pregunta, José Antonio. En caso de darse y de concretizarse este acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, también sería una buena noticia para la integración latinoamericana en el sentido de que pudiera apuntalar el proceso de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Sí, es que hay que distinguir como para qué tipo de integración sería importante, ¿no? Por ejemplo, para el objetivo y para los fines de la Alianza del Pacífico sería algo importante porque se debería cerrar como la mancuerna entre Pacífico, Mercosur y Unión Europea, ¿no? Como mencionaba, Mercosur desde un principio, ya con estos presidentes, con Macri y con Temer, tenían la intención de darle salida por la Alianza del Pacífico hacia a esta región del Pacífico, ¿no? Pero, por ejemplo, viene a dinamitar otros acuerdos como la UNASUR, que ahorita se encuentra completamente como en un impasse o en una visión diferente de la integración, como lo representa el ALBA, por ejemplo, o como ha habido otros intentos de acercamiento entre Centroamérica y México con Sudamérica. José Antonio, pues muchísimas gracias por esta entrevista. También debemos de estar muy pendientes de los procesos electorales de América Latina en este 2018 con procesos muy importantes en Brasil y en Paraguay y sobre todo que también van a incidir en la toma de decisiones de este posible acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Ojalá y tengamos la oportunidad de verte nuevamente. Con mucho gusto, cuando ustedes quieran. La Unión Europea y América Latina son dos regiones interesadas en diversificar sus relaciones económicas y comerciales, una política que pudiera reactivar el bloque del Atlántico Iberoamericano frente a un Pacífico cada vez más dinámico y activo. A diferencia del Mercosur, la Unión Europea ha logrado concretar acuerdos de gran calado con Centroamérica y los países de la Alianza del Pacífico. El acuerdo global con México y el acuerdo de asociación con Chile, que hoy están sujetos a revisión y a modernización, así como los acuerdos bilaterales con Perú y Colombia. Por otro lado, el Mercosur, una región con 260 millones de habitantes, ha abierto nuevos nichos de oportunidad para acercarse a otras latitudes. Se esperan negociaciones con Canadá, Japón y Corea del Sur en un futuro cercano. Se nos acabó el tiempo en 360 grados. Soy Rina Musali. Los esperamos todos los domingos por el canal Iberoamericano y TV UNAM. Hasta pronto.